Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio y Televisión de Veracruz. Estamos como todas las noches en su espacio de la entrevista y en esta ocasión nos acompaña el cineasta mexicano Alberto Cortés Calderón, quien es director de cine y ganador del premio Ariel en 3 ocasiones. Bienvenido, maestro, a el espacio de la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Maestro, ¿cómo considera usted esta etapa del cine mexicano desde su perspectiva? Bueno, yo creo que es una etapa muy afortunada en la medida que se está haciendo mucho más cine, se están haciendo más películas, ¿no? Hay una gran cantidad de películas y pues, por primera vez estamos pasando por ahí de más de 150 filmes que se hacen al año entre documentales y ficción. Y también hay una gran presencia del cine mexicano en festivales en todo el mundo, con muy buena aceptación. Muchas veces se han ganado premios y yo creo que es una etapa muy, muy interesante. Sin embargo, no todos son buenas noticias, ¿no? Tenemos también la gran problemática de la distribución, ¿no? De que, bueno, tenemos un sistema de exhibición y distribución que está dominado por el cine norteamericano y no solamente nosotros quedamos marginados, aunque seríamos los principales afectados, pero también sale afectado el cine europeo, el cine latinoamericano, cualquier otro cine que no sea el norteamericano, pues queda un poco marginado. Es un poco por ahí la necesidad de hacer estas semanas de cine mexicano, ¿sí? Para acercar al público a nuestro cine, ¿no? Porque carecemos un poco de público. Muy bien, y precisamente existe un auge tremendo de películas mexicanas, seguido hay estrenos, sin embargo no se ve un público asiduo, un público, pues vamos a llamarle de una manera fiel, precisamente a las producciones mexicanas. ¿A qué cree que se deba? Yo creo que son muchas las razones, no es solamente una, ¿no? Pero bueno, básicamente es que los cines que tenemos, estas 2 grandes cadenas que todos conocemos, pues están dedicadas a promocionar principalmente el cine norteamericano, ¿sí? Y muy poco del cine mexicano. Algunas veces sí entran algunas películas en el mismo nivel, pero no son la mayoría, no es la constante, pues, ¿no? Sino que tenemos una situación, pues, extraña, muy desfavorable hacia nuestro propio cine y de alguna manera, pues, el público también se ha estado acostumbrando a este cine, al cine norteamericano, que tiene, pues, una excelente factura, hay películas muy interesantes, pero, pues, en demérito del nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene que abocar al cine mexicano es tratar de recuperar a su público, sin meterse. Por eso le decía que esta es una de las razones por las que se hace esta Semana de Cine Mexicano, para acercar al público, para crear nuevas audiencias, ¿no? Y pues para demostrarle que lo que se está haciendo es muy interesante y otra cosa que para mí es muy importante del cine, que sea un espejo de lo que somos. Muy bien, y precisamente hablando de esta iniciativa del cine en tu ciudad, ¿por qué no nos platica un poco precisamente de esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura y por qué Jalapa? Pues Jalapa y toda la República, porque ha ido a todos los rincones a ciudades importantes de toda la República, ¿no? Y bueno, Jalapa, pues sabemos que Jalapa es un semillero de cinéfilos. Aquí la gente va al cine, ¿no? Ahora, muy afortunadamente me he encontrado con gente que viene a ver mis películas, pero que ya conocían de alguna manera de antes, que las habían visto. Entonces a mí me sorprende, es muy agradable y descubrimos que sí tiene una gran beta de amantes del cine. Seguramente así es, porque también nosotros, aquí un breve comentario, aquí en Radio Televisión de Veracruz, dentro de nuestra barra de cine, tenemos 3 programas dedicados precisamente a este género tan importante. Pero bueno, entrando un poquito más en su trabajo, maestro, tenemos Amor a la vuelta de la esquina, Ciudad de ciegos. ¿Qué representan para usted estas obras? ¿Cómo las describe?
Y platíquenos también un poquito sobre ese acercamiento que en su momento tuvo con el movimiento zapatista, porque es una parte interesante de su vida, y pues cuánto tiempo estuvo ahí con ellos en la selva chiapaneca. Bueno, las dos primeras películas que usted mencionó son dos películas que tienen mucho que ver con la Ciudad de México. Una de ellas, Amor a la vuelta de la esquina, es como una mirada a los exteriores en la ciudad, ¿no? Es una mujer, una prostituta joven que escapa de una cárcel y luego se mete a la ciudad y por ahí se pierde y empieza pues una vida de aventuras. Y a través de eso podemos ver lo que era la Ciudad de México. Es una película que se hizo allá por 1985. La segunda película que usted mencionó, que se llama Ciudades Ciegos, es una película que es, digamos, como el contrario de esta primera de Amor a la vuelta de la esquina, porque en lugar de estar en exteriores, es una película que se hizo totalmente en interior. Era como la vida de un departamento a lo largo de 40 años, empezando en 1950 y terminando en 90, que fue el año que se filmó la película. Y cuenta, digamos, a través de diferentes inquilinos que ocupan esa casa, como son pequeñas historias, pequeños cuentos, ¿no? Entonces son como 10 historias que van componiendo todo ese transcurso de 40 años y todo es en interior, ¿no? Todo pasa adentro del departamento y pues son historias muy diferentes. Algunas hacen alusión al movimiento feminista, otras al temblor del 85, una más al 68. Entonces tienen que ver, digamos, con nuestra historia, aunque no es muy explícito en la película, pero con un espectador atento puede encontrar, digamos, las claves de qué momento histórico se está hablando, ¿no? Fueron dos películas que tenían mucho que ver con la Ciudad de México. Es una ciudad que yo quiero mucho, donde yo nací y he vivido la gran parte de mi vida. Lo otro que mencionas, que es Corazón del Tiempo, es una película que bueno, cuando se estrenó la traje aquí, estuvo en el Ágora, yo vine a presentarla y ahora, bueno, también se va a exhibir. Es una película que tiene que ver con lo que está pasando o lo que ha pasado con el movimiento zapatista, ¿no? Sucede, bueno, a mí lo que me interesó cuando yo me acerqué a estos pueblos, me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo allá adentro, ¿sí? Más allá de todos estos personajes pues importantes y muy mediáticos como el subcomandante Marcos y Tacho y todos estos que pues ganaron una notoriedad muy importante, se volvieron personajes mediáticos, ¿sí? Pero de alguna manera nos impedían ver qué está pasando ahí atrás, qué está pasando con la gente, con los pueblos, ¿no? ¿Por qué se hizo ese movimiento? Que pues, en base a las necesidades de todos esos campesinos indígenas que están ahí. Entonces, cuando yo llegué, pues me interesó hacer una película, pero no un documental, sino una película de ficción. Entonces, una película muy interesante porque pues, narra una historia de amor de una chica que ya está comprometida para casarse, es un arreglo más o menos familiar. Es una boda consensuada, ¿no? Con las familias, como se acostumbra, pero de pronto pues entra el amor, esta chica se enamora de otro que resulta ser un insurgente zapatista y entonces vamos a tener una confrontación entre una persona civil, digamos, de los que les llaman bases de apoyo zapatista y un insurgente y pues van a tener que luchar, o luchar en el sentido metafórico, no pelearse, pero pensar cómo se va a arreglar este problema, ¿no? O como ellos dicen, este problema, porque ellos feminizaron la palabra problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a arreglar la problema, ¿no? Finalmente, pues es una historia de amor, ¿no? Pero a través de eso podemos ver cómo están viviendo estos pueblos, cómo son. Es una película actuada totalmente por ellos, o sea, no hubo actores profesionales, sino que ellos mismos representaron esta historia, todos los personajes, y entonces tiene pues una frescura muy interesante, nos cuentan muchas cosas, vemos cómo viven, cómo trabajan el maíz, cómo caminan entre el lodo sin mancharse, no sé, toda su vida cómo es, incluso pues la actividad política, pues, ¿no? Que de ahí tienen. Pero lo que tiene esa película como revelador, digamos, es que uno conoce cómo son estos pueblos y descubrimos que son gente muy guapa, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Y que saben muy bien lo que quieren. Maestro, precisamente esta visión que usted ha tenido pues, de la cultura, del arte, de todo lo que pudiese encerrar
pues nuestra cosmogonía en México, pues lo ha llevado a través de la dirección, o lo ha plasmado a través de la dirección, de la edición, del guionismo, y eso le ha permitido acceder a premios. Hablábamos de 3 Arieles. ¿Cómo concibe este tipo de reconocimientos a su trabajo, a su trayectoria? Bueno, en el momento que sucede, pues es muy satisfactorio, ¿no? Que haya un reconocimiento dentro de nuestro propio medio, ¿no? Porque el Ariel eso es lo que es un premio de nuestros compañeros de oficio, ¿no? Que nos premian, ¿no? Cada año pues nos reunimos o tenemos que votar una serie de películas, de propuestas que hay, y es un reconocimiento de nosotros hacia nosotros mismos. Entonces por ahí pues es muy, muy agradable recibirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Pues se siente muy bien. Maestro, su último trabajo, el maíz en tiempo de guerra. Digo, el maíz es un elemento básico pues, en nuestra cultura, en nuestra alimentación. ¿Por qué no nos platica un poco sobre este trabajo tan interesante que viene desarrollando? Bueno, a mí me pasó que digamos, ante toda esta agresión que hay hacia ese grano, hacia esa semilla, a través del maíz transgénico, ¿sí? Y veía yo que había muchos documentales que hablaban críticamente sobre la introducción de esta semilla, ¿no? y todos los peligros que conlleva. Entonces me pareció que era muy importante, digamos, hacer algo sobre el maíz, pero no tanto atacando al maíz transgénico, sino viendo cómo lo trabajan los pueblos indígenas campesinos en México, ¿sí? Cómo lo han cuidado, cuál es su relación con esa semilla, ¿no? Y la riqueza que tenemos ahí, y entonces un poco de alguna manera mostrar ese tesoro que tenemos y que hay que cuidar, y los peligros que puede haber que eso desaparezca si se permite el maíz transgénico, ¿no? El título viene a cuento pues porque pues tenemos varias guerras en este país, ¿no? Digo, toda esa violencia que viene del narcotráfico también toca a estas comunidades, ¿no? Por un lado. Y lo otro, pues es la agresión misma de meter una semilla transgénica que puede correr el peligro de que contamine al maíz originario, ¿sí? Y lo perdamos. Entonces, digamos, si se siembra maíz transgénico en Argentina, bueno, pues no pasará mucho, ¿sí? Pero aquí, que es centro de origen del maíz, ¿no? Así es. Acá se inventó el maíz, ¿no? Decía Octavio Paz que el invento del maíz es equiparable a la conservación del fuego, ¿no? en la historia de las civilizaciones. Es algo muy importante, o sea, es una de las 3 granos cereales que alimentan al mundo, junto con el arroz y el trigo y el maíz, ¿no? Es uno de los grandes aportes que ha hecho México al mundo. Y quizá nosotros, pues, al vivirlo como tan cotidianamente, con las tortillas, con esto, pues no sentimos la importancia que tiene. Y curiosamente, pues han sido los pueblos indígenas los que han logrado conservar las semillas, son los que ahora están peleando y cuidando de que no pase la semilla transgénica. Ha habido una gran oposición de todo México para impedirlo, y en eso estamos ahorita. Entonces esa película pues lo que muestra es eso, es cuál es la relación que tienen, estamos hablando aquí de 4 pueblos, los huicholes o huirráricas de Jalisco, unos mijes de Oaxaca y 2 familias celtales de Chiapas. Entonces es muy interesante porque aparte de ver el trabajo del maíz cotidianamente, porque la película abarca un año agrícola, digamos, desde que se prepara la tierra, luego se siembra, luego todos los cuidados que tiene la milpa y luego viene la cosecha. Entonces aprendemos muchas cosas muy interesantes, como pues saber qué es una milpa, ¿no? Que una milpa es un conjunto de plantas que están en el mismo lugar, ¿no? que viene a ser el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el tomatillo, ¿no? Entonces todo eso está en el mismo lugar, ¿no? y comparten, digamos, la misma tierra, y es una manera pues como de sembrar en colectivo, ¿no? Hay gente que dice que el maíz fue quien le enseñó a todos estos pueblos indígenas a vivir en colectivo, ¿no? Maestro, el tiempo se nos ha terminado, nos tenemos que despedir. Agradecemos infinitamente su presencia en este espacio de la entrevista, y pues esperemos más adelante poder volver a platicar con usted.
Pues bien, amigos, hasta aquí su espacio de la entrevista y regresemos al estudio con Ángel y Adriana al noticiero. No se vayan. Buenas noches.